Ya, vamos. Ahora sí, vamos a comenzar de una vez. Voy a compartir mi pantalla al toque. Sí lo ven, ¿no? Confírmenme si lo ven o no. Sí, profe. Clarito. Entonces, tema de hoy, como ustedes me pidieron, va a ser el tema de la Primera Guerra Mundial. Ustedes me lo han pedido. Tuvimos como 5 temas para elegir. Presente, presente. Ya, bueno. Y pues, ustedes lo eligieron. Entonces vamos a ver este tema de acá, que es el de la Primera Guerra Mundial, o también como se le llamó la Gran Guerra. Ahora, lo que pasa acá es que, como ustedes pueden ver, dice desde 1914 hasta 1918. Ahora, lo que pasa es que en algunos libros, ya si ustedes investigan, no sé, Tres San Marcos o libros lumbreras, van a encontrar que la Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1919. Pero eso también es válido, la verdad, porque lo que es la guerra, o sea, empezó normal y en 1914, pero pues la guerra, la batalla en campo, en la tierra, acabó en 1918. Pero lo que puso fin a la guerra, así, la guerra ya entre las potencias, fue en 1919, entonces los dos son válidos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es absolutamente todo lo que es el de la Primera Guerra Mundial, empezando con qué fue la Primera Guerra Mundial. Acá mucha gente se equivoca diciendo que la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre todos los países del mundo, cuando obviamente no fue así. Se le llama guerra mundial justamente porque las acciones, bueno, las consecuencias que pasan en todo ese país, perdón, en todo ese conflicto, bueno, afecta a todo el mundo. O sea, los países no están aislados a las consecuencias de que genera esta guerra. O sea, puede que solamente las batallas en sí, batallas de fuego, sean entre ¿cuánto? Ponle entre como máximo 10 países, pero las consecuencias afectan a todo el mundo. Entonces, por eso se le denomina Primera Guerra Mundial, no es porque participan todos los países del mundo, simplemente porque afecta a todo el mundo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que fue la Primera Guerra Mundial fue un conflicto entre más que nada las potencias del mundo. Entre esas potencias estaban lo que son Francia e Inglaterra, ya que ellos venían de un momento llamado el imperialismo, que más que todo los afectó a ellos dos, ya que Francia e Inglaterra tenían mucha tecnología con la que pueden producir. El problema es de que en sus países no había recursos naturales para poder producir, lo cual lo llevó a que estos dos países implementen lo que es el imperialismo. Y el imperialismo simplemente es formar colonias, invadir a otros países en los que ellos controlan. O sea, la población mantiene sus raíces, o sea, de los países que invadieron, pero es gobernado, es controlado por las potencias que fueron invadidas, en este caso pues Inglaterra y Francia. Entonces, esto lo que buscan con lo que es crear imperios, es formar colonias, las cuales pues explotan sus materias primas, y con la capacidad tecnológica que tienen esos países pueden lo que es producir bastante, o sea, hacer muchas actividades económicas. Y eso pues le beneficia a ellos, ya que como tienen imperios, tienen países de recursos escasos, eh, en esos lugares, pues, lo que es el consumo abunda, ya que hay una gran demografía en esos países que invadieron. Entonces aprovechan esto primero aprovechan sus imperios para poder extraer recursos naturales, luego producir con la tecnología que ellos tienen, y luego venderlo a la población de sus colonias. Entonces, lo que genera más que nada la Primera Guerra Mundial fue el imperialismo, las ideas imperialistas que tenían los países potencia. Había un país potencia también, que era Alemania. El problema es que Alemania no tenía tantas colonias como los tenía Francia e Inglaterra. Entonces, Alemania solamente tenía tecnología en lo que era para poder producir, pero no tenía recursos con que producir. Entonces, Alemania no se le podía considerar una gran potencia. Las grandes potencias ahí eran Francia e Inglaterra. Entonces, simplemente la Primera Guerra Mundial
fue un conflicto imperialista. ¿Por qué imperialista? Porque los países buscaban tener imperios. Y pues más que nada, como digo, fue en las potencias que ocurrió esto. Más que nada, como hasta ahí, por el control y reparto del mundo, ya que la idea de ellos era formar más imperios, más imperios, más imperios, hasta prácticamente colonizar todo el mundo. Y tener, obviamente, todo el control del planeta. Entonces, eso era lo que buscaban los países potencia. Acá dice buscaban colonias para formar imperios y extraer materias primas y potenciar su economía, debido a, ya les dije, a la producción y el consumo que esos países generaban. Entonces, eso es lo que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Se entendió, no? ¿O tienen preguntas? Este, ¿por qué y cómo se ocasionó la Primera Guerra Mundial? Eso es lo que vamos a ver justo ahora. Vamos a ver los antecedentes y las causas de la Primera Guerra Mundial. Como Ok, les dije, ok. primero fue lo que es el imperialismo, las ideas imperialistas, el crear imperios para poder tener el control un gran control económico y político. Eso ya se los expliqué. Ahora, uno de los antecedentes que hubo fue la paz armada. La paz armada fue un tiempo en el que hubo cierto recelo entre cuatro países, eran dos contra dos, entre Alemania y Francia, ya que antes de esta guerra hubo lo que es la guerra franco-prusiana, en la que se enfrentaron obviamente Alemania y Francia, y Alemania pues terminó ganando esa guerra y terminó quitándole el territorio de Prusia a Francia, lo cual generó pues cierto conflicto entre estos dos países, lo cual hizo que Francia busque revancha, pues busque revancha para contra Alemania. Pero obviamente no lo iba a hacer al instante, porque se acaba de terminar la guerra. Entonces lo que hizo Francia fue implementar lo que está acá, lo que es la política armamentista. Lo que implicaba esta política era pues, la creación de leyes, la creación de políticas en las que el país invierte absolutamente todo lo que tiene en lo que es armamento, ya sea armas, obviamente, cañones, morteros, tanques, armaduras, todo tipo de armamento para poder enfrentarse a Alemania. Pero esto obviamente lo hizo en un perfil bajo, obviamente no quería levantar sospechas y Alemania pues obviamente agarrarlo desapercibido. Y bueno, Alemania, obviamente, como es una potencia, tiene bastante conocimiento, pues no es tan tonto. Entonces, ellos también implementaron la política armamentista. Ahora, otra cosa que pasó fue la rivalidad entre Rusia y Austria, más que nada por la hegemonía de los Balcanes, o sea, el control de toda el área balcánica. Como pueden ver acá en el mapa de acá, pues solamente acá está Austria-Hungría, lo que era el Imperio Austrohúngaro, junto con Rusia. Y estos dos países se enfrentaron entre ellos. Bueno, tenían una rivalidad para poder controlar toda esta parte de acá, en la que se encuentra Bosnia, Herzegovina, Serbia, Bulgaria y Rumania. Ellos querían controlar toda esta parte de acá, entonces tuvieron ciertos problemas territoriales ahí. Ahora, lo que fue acá en la paz armada, como les dije, se implementó la política armamentística, porque fue un momento de paz, ya que había acabado una guerra, la guerra entre Francia y Alemania, y pues como fue una paz armada porque, o sea, fue un momento de paz, fue un momento en el que ¿cómo se llama? Lo que es el centro europeo se tenía, lo que era el centro de Europa tenía un momento en un momento de gran desarrollo, lo que es económico, político, cultural, ideológico e incluso de conocimiento. O sea, la gente ahí prácticamente vivía los mejores tiempos. Y a ese momento, a ese tiempo se le llamó la Bella Época en mejores términos, o sea, porque decirle la Bella Época es un vulgarismo, se le llama Belle Époque. Ese tiempo, como les digo, se le llamó así por lo que fue un momento en el que la gente tenía absolutamente, prácticamente el control del mundo y pues ellos podían vivir tranquilos, podían comprarse lo que querían, el trabajo les iba bien, no trabajaban demasiado y se les pagaba bastante. Entonces tenían un control de vida bastante equilibrado, pero a la vez también se le llamó paz armada, por lo que fue un tiempo de separación entre la guerra, o sea, un momento de paz y tranquilidad, pero separados por una lámina así demasiado delgada de una guerra. O sea, pasar de un momento en el que están tranquilos, están demasiado tranquilos, en los que pueden hacer todo lo que se les da la gana, ya que tienen un gran desarrollo,
pero al toque, al siguiente momento, ocurre una guerra de tal magnitud que afectó a todo el mundo. Entonces, por eso se le llamó paz armada. Pero a ese tiempo en el que hubo desarrollo común, económico, cultural, político, económico, pues se le llamó la Bella Época. Ahora, algo que implementó Alemania, bueno, o sea, lo que ocasionó también la guerra, que más que nada lo promovió Alemania, fue lo que es el nacionalismo. El nacionalismo simplemente fue a ver, espérense que me estoy adelantando. Los nacionalismos no iban. Esto tenía que cambiarlo acá. Lo que es, como les digo, Francia buscaba. Francia lo que buscaba era darle la guerra a Alemania en un momento inesperado. Y como les digo, Alemania pues no se iba a dejar llevar por la ironía. O sea, supuestamente, si Francia no está haciendo absolutamente nada es porque está planeando algo. Entonces Alemania, al saber de que no puede, la política armamentística no le iba a servir, ya que, pues como les digo, Alemania fue una potencia en lo que es tecnología para producir, pero Alemania no tenía recursos de dónde sacar para poder implementar las políticas armamentistas. O sea, podían hacerlo, pero demoraban demasiado. Entonces lo que hizo Alemania fue de que, obviamente, Alemania dijo, no, yo no voy a poder contra Francia solo, es una gran potencia. Francia se debe estar preparando mejor que yo. Eso es lo que dijo Alemania. Entonces lo que hizo Alemania fue buscar aliados para poder dar la cara a Francia y que Francia pues vea de que, o sea, son varios países que están ayudando a Alemania, entonces él solito contra varios no va a poder. Entonces eso es lo que hizo Alemania, buscar aliados e implementar las políticas de alianzas. Eh, Alemania formó su propio bando, su equipito, lo formó y lo llamó la Triple Alianza, formado en 1982, en los cuales estaban conformados por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Italia también estaba. Ahora, en lo que es entre medio de la guerra se iba sumando lo que es Bulgaria con el Imperio Otomano que actualmente es Turquía. Como se dan cuenta, como pueden ver, la diferencia de años, la paz armada, que fue en el momento en el que Francia y Alemania estaban implementando sus políticas armamentistas, fue desde 1971. Pero al poco tiempo, a solamente 11 años, Alemania implementó su política de alianza en las que hace prácticamente un tratado secreto, por así decirlo, con Austria, Hungría e Italia. Entonces, eso es lo que hizo Alemania para poder evitar lo que es el conflicto bueno, claro, para evitar el conflicto con Francia. Ahora, lo que hizo Francia fue de que al ver de que Alemania tampoco hace nada, o sea, Alemania dijo, a Francia le dijo, pucha, no, Alemania tampoco está haciendo nada. Eso significa que él también se está preparando. O sea, estos eran demasiado inteligentes, obviamente. No van a comparar como el ejército peruano, que no es así astuto. Francia dijo, acá Alemania está aprendiendo algo. Mejor antes de ir a Alemania, para intimidarlo y que él prácticamente me devuelva todo el territorio que me robó, voy a pedir aliados yo también. Bueno, obviamente yo también lo dijo porque no sabía. Voy a juntar a mis aliados, dijo Francia. Y formó su bando, que lo llamó la Triple Entente, formado en 1907, ya que esto se le ocurrió justo antes de que empiece su ataque a Alemania. Acá fue conformado por sus grandes amigos, estos son inseparables, Francia, Inglaterra y Rusia. Esos son los mejores amigos, acá lo pueden ver mejor. Acá está lo que es la Triple Alianza, conformada por lo que es Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia, y la Triple Entente que está conformado por, obviamente, Inglaterra, Francia y Rusia. O sea, las grandes potencias, estos eran demasiado grandes potencias así, demasiado grandes, ya que tenían demasiados imperios. Más que nada estos dos iban de la mano, ya que ellos son las potencias que más sobresalían en ese tiempo. Ahora, lo que es entre medio de la guerra, pues se van sumando Estados Unidos y Japón, pero eso lo vamos a ver después. Ahora, como les digo, ¿cómo así se formó la Triple Entente? Porque la Triple Entente tiene cierta curiosidad, porque, a ver, o sea, Francia agarra, antes de ir, obviamente antes de llamar a sus amigos, Francia quiere juntar a más, no solamente quería juntar a esos, o sea, a Francia dijo, estos los tengo fijos, estos son mis fijos, dijo Francia. Pero entonces para eso fue a preguntarle a Italia, le dijo, hermano, ¿tú crees que me puedas ayudar con una pequeña revancha que tengo con Alemania? Y Italia le responde, no, conmigo no cuentes, no quiero problemas. Y ¡pa! Puertazo en la cara. Francia ahí obviamente dijo, pucha, acá hay gato encerrado. Entonces lo que hizo Francia, lo que hizo Francia fue simplemente
decir, pucha, ni fregando, pero o sea, si Italia no quiere, o sea, un país que no tiene nada que ver, no me quiere defender, porque obviamente Francia obviamente iba a tener superioridad Francia e Italia iban a tener superioridad frente a Alemania. Si Francia dijo, pucha, este bon no quiere ayudarme, es porque ya está metido en algo. Entonces ella sospechó ahí que Italia ya estaba armando ciertos lazos con Alemania. Entonces Francia dijo, pucha, no, mejor agarro a mis fijos. Pe. Agarró y se fue con Inglaterra y con Rusia. Y así se formó lo que es la Triple Entente. La Triple Alianza se formó simplemente por su política de Alemania, que es formar aliados para poder estar preparados. Y la Triple Entente se formó por las sospechas de Francia y esta también su preparación, por lo cual formó la Triple Entente. Ahora, vamos a ver qué pasó, lo que ya prácticamente generó toda la guerra. Okay, estas crisis previas, las crisis previas que vienen acá, es lo que ya generó la guerra, o sea, con lo que ya se empezó. Primero empezó la guerra, la crisis de Marruecos. ¿Qué fue esto de acá? Fue un conflicto entre Francia y Alemania, como se puede ver. Ahora, pero ¿cómo surgió así este problema? Lo que pasó acá fue que Alemania, en el momento de la paz armada, Alemania pues ¿cómo se llama? Fue con él, como les digo, Alemania no tenía imperios. No tenía imperios y los que abundaban de imperios en ese tiempo eran, como les dije, Inglaterra y Francia. Ahora, lo que hizo Alemania fue ir de lo que estaban hablando, pues. Francia e Inglaterra estaban caminando y Alemania viene por atrás, pero los toca, le dice, amigos, ¿ustedes creen que me puedan dar imperios? Pues estoy pobre. O sea, yo también quiero producir, quiero tener plata. Y bueno, obviamente Inglaterra y Francia no le van a ofrecer sus tierras, obviamente. Ellos quieren tener todo el poder del mundo. Y entonces le dicen, no, vete acá, huevón. Chao. Se fue. Lo botaron, se fueron, lo dejaron ahí tirado a Alemania. Entonces Alemania ya ahí se molestó, pe. Dijo, no, no, yo no me puedo quedar sin tierras, dijo. Yo no puedo quedarme sin esto. No puedo dejar de ser potencia. Entonces Alemania, junto a un grupo de países que no tenían tantos imperios, como no sé, Italia, Austria-Hungría, todos estos países que no tenían grandes imperios, o sea, eran potencias sí, pero no tenían grandes imperios, así como Alemania, pues los juntó a todos y por esa tardía llegada de Alemania a lo que es el reparto del mundo, pues desarrolló qué cosa, bueno, claro, creó lo que es el Congreso de Berlín. El Congreso de Berlín tenía como propósito hacer un reparto de todos los imperios, todo lo que son los territorios de África. Lo que hizo Italia junto con todo ese grupito fue formar el Congreso de Berlín, que tenía como fin repartirse entre todos lo que es los territorios africanos. Ahora, al momento de hacer este reparto, obviamente hubo países que, obviamente como eran varios, no llegaron no llegaron a buenos términos, ya que Alemania se quiso llevar casi todo justamente por ser el creador de esto. Entonces, Alemania entró en cierto conflicto con estos países y empezó a invadir de frente, o sea, ya no iba o sea, iba a invadir los territorios, obviamente, pero ya no los va a invadir de manera tranquila, ya que Alemania simplemente invadía y decía, no, ya tierra es de nosotros, así que o nos dan la tierra o lo matamos. Entonces obviamente los africanos pues cedían. Pero Alemania se dio cuenta de que pues obviamente África era un lugar en el que no iba a tener muchos recursos. Entonces invadió un lugar así violentamente en el que sí había recursos, el cual era Marruecos. Alemania invadió ese lugar así con furia, ya que ya estaba molesto porque los otros países le estaban quitando sus imperios. Pero Marruecos tenía cierta alianza con Francia, por lo que ellos también lo invadieron. Entonces lo que fue Marruecos fue irse corriendo con Francia y decirle y pedirle así de rodillas, por favor, Alemania me va a matar, me va a invadir, va a desaparecer, ayúdame, dijo. Entonces Francia dijo, hágase, pero le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A Marruecos lo quieres invadir? Entonces Alemania agarró, carita triste, bajó la cabeza, perdón, chao, y se fue. Lo cual generó un peor recelo entre estos dos países. O sea, si ya Francia estaba demasiado molesto con Alemania por quitarle Prusia en la guerra franco-prusiana, Alemania ya quería matar a Francia por haberle quitado su único lugar en el que podía ser feliz. Entonces,
eso hizo que ya tengan esto, o sea, que sí o sí iba a haber guerra ya. Iba a haber guerra, aunque sea entre ellos dos, pero iba a haber guerra sí o sí. Entonces, eso fue la crisis de Marruecos, lo cual ya había generado un peor recelo entre estos países. Pero lo que generó la guerra en sí fue la crisis de los Balcanes, que fue un conflicto entre Rusia y el Imperio Austrohúngaro. Como les dije acá, ya había un problema entre ellos, por lo que era invadir toda esta parte de acá. Ahora, lo que pasó aquí fue que... Aquí lo que pasó fue que el Imperio Austrohúngaro estaba tranquilo, pero dijo un momento, quiero invadir un país, dijo. Austria-Hungría agarró, acá está Bosnia y Herzegovina y acá está Serbia. Serbia y Rusia tenían unas políticas de alianza también, por lo que entre ellos dependían para su economía. Entonces ellos tenían como cierta alianza. Ahora, lo que hizo Austria-Hungría, como les digo, fue agarrar, dijo, Bosnia, tú eres chiquitito, mejor te como. ¡Plac! Se lo comió. Por eso se dan cuenta, el color de Austria-Hungría es el mismo que de Bosnia. Es porque lo invadió. Pero Bosnia tenía también cierto contacto con Serbia. Eran amiguitos chiquitos. Entonces, al momento de que Austria-Hungría invade Bosnia, Serbia agarró, se molestó, dijo, no, no puede ser, ¿cómo se van a arribar a mi hermano? Dijo, se comieron a mi hermano. Entonces lo que hizo Serbia fue molestarse con Austria-Hungría. Y Serbia formó un grupo de terroristas, a los cuales a ese grupo de terroristas se le llamaba la Mano Negra. Se le llamaba la Mano Negra. No me pregunten por qué, simplemente pusieron ese nombre. Que estaba acá por el centro de Serbia, por ahí estaba. Ahora, ¿qué es lo que pasó? El archiduque de Austria-Hungría, el que iba a ceder el trono, el que iba a heredar el trono del Imperio Austrohúngaro, Federico, Francisco, ay, no me acuerdo. Ok, bueno, la cosa es esa, el archiduque iba lo que, el archiduque iba de Austria-Hungría, iba a, dijo, voy a dar un paseíto, un paseíto. El archiduque, lo que era Francisco Fernando, o como se les decía ahí, Franz Fernando. Era un joven de 19 años que, pues, como les digo, iba a heredar el trono de Austria-Hungría. Ahora, ¿qué hizo? Dijo, voy a dar un paseo. Fue con su esposa, la cual estaba embarazada. Dijo, voy a ir acá, a Sarajevo. Esto de acá era la capital de Bosnia, llamada Sarajevo. Al final, pues como este territorio le pertenecía a Austria-Hungría, dijo, voy a visitar mi tierra. Así como todo un fresco, voy a visitar mi tierra. Fue así, fue. Se plantó acá, en Sarajevo, la capital de Bosnia. Y Serbia dijo, bueno, el grupo de la Mano Negra dijo, esta es nuestra oportunidad. Hay que vengarnos, dijo. Hay que vengarnos. Tenemos que vengarnos sí o sí. Entonces lo que hizo el grupo de la Mano Negra de Serbia fue agarrar para plantarse en su cara de ellos y balazo. Pa, pa, pa. Balazos. Y con eso, pues obviamente murieron lo que es el archiduque junto con su esposa. Y acá es el pretexto del inicio de la guerra. ¿Por qué? Porque como les digo, acá mataron a Francisco Fernando, o Franz Fernando, si le quieren decir como ustedes quieran, en Sarajevo, en Bosnia, el 28 de julio de 1914. Entonces, bueno, y obviamente Austria-Hungría entró en conflicto, pues dijo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo mataron a mi causa? ¿Qué les hizo? ¿Qué les hizo? Eso dijo Austria-Hungría. Ahora, entonces lo que detonó la guerra, se dijo ya. Acá empieza la guerra. Fue lo que es el ultimátum que envió Austria-Hungría a Serbia. Porque lo que pedía eso era de que se encuentre culpable. O sea, tenía que decir, aparece culpable. Si no aparece culpable, toda Serbia es mía. La invado así como me comí a Bosnia. Eso dijo Austria-Hungría. Le mandó el ultimátum. Acá está el ultimátum. Acá está el ultimátum. Si quieren, revísenlo, tradúzcanlo. Ahí está. Tradúzcanlo. Tradúzcanlo si quieren. Ahí está lo que es el ultimátum que envió a Austria.
Entonces, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que fue acá? Como envió ese mismo día, envió el ultimátum, ese mismo día agarró Serbia, o sea, es que miren ustedes, comparen al pequeñito de Serbia, compárenlo con esta cosota que era Austria-Hungría. No, no, no van a comparar. Entonces, ¿alguien quiso hablar? ¿No? Ya bueno, como les digo, Austria-Hungría era tremenda cosa, pe. Bien, y no van a permitir que, o sea, Serbia no iba a permitir que, pobrecita esta cosita, se iba a enfrentar contra tremendo mastodonte. Serbia, como les digo, tenía cierta alianza con Rusia, eran amiguitos. Como eran amiguitos, Serbia fue corriendo así, le pidió ayuda a Rusia, pe, dijo, no, no, me van a matar, ayúdame, ayúdame por favor, o sea, yo soy chiquito, no me voy a pelear con tremenda cosa. Es como que, no sé, pues es como si compararas a un niño con un adulto, pues. No, no, tampoco te pases, dijo Serbia, ayúdame, por favor, tú eres tremenda cosa, o sea, literalmente Rusia es tan grande que no va a caber en el mapa, o sea, yo traté de ponerlo, pero no cabe en el mapa. Entonces, Rusia es tremenda cosa, fe. Entonces Rusia agarró y se paró enfrente de él y dijo, ¿qué pasa con mi sobrino? ¿Lo quieres matar, creo? ¿Lo quieres desaparecer? ¿Quieres que sea lo tuyo, creo? Y Austria dijo, y Austria en vez de hacer como Alemania, o sea, en vez de retirarse del conflicto, no, pues se plantó igual, dijo, no, yo sí, lo quiero matar, ¿tienes algún problema? ¿Tienes algún problema con que yo lo quiera invadir? Dijo, y Rusia dijo, ah, ya, tú lo quieres invadir, invádeme a mí primero, dijo. Y entonces Rusia le declaró la guerra a Austria-Hungría. Ahí es donde empieza la guerra, o sea, la guerra empezó un 28 de julio de 1914. ¿Quién me dice que se celebra ese día? ¿Mm? ¿Qué se celebra un 28 de julio? Independencia, profe. Ya, pues, como se celebra la independencia del Perú, tú estás acá feliz, celebrando pues tu independencia del Perú. En cambio, allá en Europa están todos tristes, están llorando porque pues ocurrió el gran conflicto entre países. Ahí sí empezó lo que es la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a ver lo que es el desarrollo de la guerra, porque ¿quién alzó la mano? ¿Qué fue? Dime, ¿qué pasó? Profe, una pregunta. Dime, pues dime. ¿De qué manera afectó la guerra mundial entre esas potencias europeas al país en su festejación de independencia? O sea, más o menos, ¿en qué afectó al país en esa época? A ver, no afectó, o sea, afectar lo que es celebraciones no afectó en nada, pero entre lo que es la guerra en ese tiempo, sí le trajo consecuencias al país. Al país, pero no decir, como les digo, la guerra mundial fue un momento en el que no se aisló a ningún país, o sea, las consecuencias le cayó a todos, pero cayó consecuencias tanto positivas como negativas. Ahora, como les digo, en el Perú, por ejemplo, ¿qué consecuencia creen que le cayó al Perú? ¿Positiva o negativa? ¿Qué clase de consecuencia creen que le cayó al Perú? ¿Positiva o negativa? Positiva, positiva. Claro, fue positiva. Negativa por lo... No, fue Ah, positiva, fue nada, positiva. nada. Positiva, porque empezaban ahí creo que para transportar más material prima, ¿no? Creo, supongo. Claro, o sea, algo que se me olvidó mencionarles fue de que, o sea, en ese tiempo había gente que le metía plata a la guerra, o sea, que le invertía en la guerra para que se sigan peleando, pues. Y es porque había beneficios entre países, o sea, a algunos países le beneficiaba. Entonces, ponte que, y los que mayormente invertían en estas cosas eran los burgueses, la gente de plata, la oligarquía en el Perú, por ejemplo. Ya que, o sea, ponte de que tú eres alguien con plata e inviertes en el país para poder, inviertes en el país para poder, en la guerra, para que sigan guerreándose entre ellos. A ver, eso es lo que me olvidé decirles, Eh, ¿Cómo haces tú para que, o sea, inviertas en la guerra, pagues tú para que la guerra continúe, una guerra que tú estás ocasionando prácticamente? ¿Cómo haces tú para que en esa guerra participe gente que no tiene nada que ver? ¿Cómo haces? Yo ¿Por qué? fingiría, o sea, como que le mentiría de que están diciendo algo, de que quieren como que atacarlos así, para que ellos tomen la iniciativa, por así decirlo. Digamos que se podría difamar. Ya, a ver, claro,
Son opiniones bajo muy... amenazas. Ya, eso puede ser eso de amenazas. ¿Cómo así? Acá, como ven, está lo que es los nacionalismos. Acá la gente lo que hacía para que la gente participe, o sea, la gente que no tenía nada que ver con la guerra, le decía, tú, escúchame, tú debes morir por tu país. Si no mueres por tu país, eres considerado un cobarde, ya que nada por tu país. No eres merecido llamarte de este país si no mueres por tu país. Entonces ahí le chocó en el orgullo a todas las personas. Le chocó en el orgullo. O sea, la gente tenía que morir sí o sí, dando la vida por su país. Entonces se implementaron los nacionalismos, que fue otra de las causas. Se implementaron los nacionalismos. Y hubo un nacionalismo extremo, el cual lo promovió Alemania. Se llamó lo que es el chauvinismo. ¿Qué cosa? El chauvinismo pangermano. El chauvinismo es el momento del nacionalismo, o sea, en el que la gente ya quería darlo todo por su país, pero ya hacía al máximo, al extremo. Entonces, eso es lo que era el nacionalismo. Las personas querían darlo todo por su país. Dijo, ya no importa, agarró a niños, a jóvenes, a adultos, a ancianos, los mandaban a la guerra, porque ellos querían darlo todo por su país. Más que nada lo implementó Alemania, ya que Alemania quería guerra, pero como les digo, Alemania fue el que causó casi todo. Porque por su culpa se hizo la paz armada, por su culpa se hicieron la política de alianzas, y por su culpa Francia y Alemania entraron en conflicto. Entonces, Alemania fue prácticamente el que ocasionó absolutamente todo, implementando pues esta política de el nacionalismo. Es más que nada el chauvinismo pangermano, ya que pues pan significa todo y germano pues Alemania. Entonces toda Alemania se iba hacia la guerra. ¿Ok? Ahora sí ya les expliqué el pretexto. Vamos con lo que es el desarrollo de la guerra. ¿Hasta ahí? Dime. ¿Todo está bien hasta acá? Piola, entendible. ¿Me estás alzando la mano para confirmarme? ¿O quieres decir algo? No, no, Álvaro, creo, sé como una duda. En la alianza, creo, no sé si estaba Italia y Ya. creo que Italia había cambiado de bando en plena guerra. Ya, eso es lo que vamos a ver ahorita. Justamente. Ya, dime. Mikin, una pregunta. En la parte, al iniciar, tú habías dicho que la guerra empezó en 1914 y había culminado en 1918, pero que de igual forma la respuesta de 1919 también era correcta. Pero en caso de examen de admisión y te pongan ambas alternativas, ¿cuál recomendarías tú marcar? Es que no es por recomendación, todo dependería de cómo esté estructurada la pregunta. O sea, si te dice si la Primera Guerra Mundial, en qué año terminó, no sé, el combate de la Primera Guerra Mundial, de frente marcas 1918, porque ahí fue donde acabó todo lo que es pelea con guerra, o sea, con armas de fuego. Pero el conflicto entre las potencias se culminó en 1919. Si te dicen en qué momento las potencias dejaron de competir entre ellas, fue en 1919, por el Tratado de Versalles. O sea, dependería de cómo se estructuraba la pregunta, más que nada. Ya bueno, eso es todo, ¿no? Entonces vamos de frente con lo que es el desarrollo de la guerra. El desarrollo de la guerra. Estuvo dividido en tres partes principales. La primera guerra de movimientos, con lo que era la guerra de posiciones, y la segunda guerra de movimientos. Esas son las tres principales. Vamos a ver lo que es la primera guerra de movimientos, que fue obviamente desde que empezó la guerra hasta 1915, o sea, solamente duró un año. Ahora, tienen que saber que Alemania, para empezar la guerra, ya que, o sea, ahí empezó la guerra, como la guerra empezó y todos tenían sus políticas de alianza, pues si un país entraba en guerra, todos los países que lo acompañaban, tenían que apoyarlo. Tenían que apoyarlo. Entonces, lo que fue acá, eh, claro, lo que fue acá es de que todos los países entraron en guerra. Pero Alemania fue el más perjudicado. ¿Por qué? Porque si se fijan, acá está el Imperio Alemán. Acá está el Imperio Alemán. Sí pueden verlo, ¿no? Acá está el Imperio Alemán. Y Alemania tenía que lidiar con quiénes. Con Reino Unido desde el mar, con Alemania desde el frente occidental y con el Imperio Ruso desde el frente oriental.
O sea, Alemania tenía que cuidarse desde el mar, desde la izquierda y desde la derecha. O sea, pobre Italia, pobre Alemania, ¿no? Pobre Alemania, tuvo que lidiar con tres lados. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? Alemania tenía un plan. Tenía un plan en el que pues lo llamó el plan Schlieffen. Ese plan, ¿qué decía ese plan? A ver, lo voy a dibujar. ¿Qué es lo que decía ese plan? Ese plan lo que decía era que, pues, o sea, a ver, empezaba con, este es de Bélgica, no tienen que tenerlo en cuenta, esto es de Bélgica. Y entonces, ¿qué cosa es lo que quería hacer Alemania? Alemania simplemente lo que iba a hacer es, ¿qué cosa? Invadir, o sea, empezaba acá, y iba a invadir el nororiental de Francia, lo iba a invadir desde Bélgica, o sea, iba a meterse por el norte de Francia, pero metiéndose desde Bélgica, porque si se metía por acá, Francia ya estaba todo preparado. Entonces, la idea era meterse por un lugar en el que no había mucha vigilancia, por así decirlo, y se metió por Bélgica, ya que nadie sospecharía de que en Bélgica iba a venir gente. Entonces, ¿cuál era su plan? Era invadir desde Bélgica a Alemania, perdón, claro, Alemania invadir a Bélgica, y como supuestamente Bélgica es así chiquitito, entonces agarró y dijo, Francia murió por acá. Francia desaparece por acá. Ya no hay norte de Francia, estos patas se van a estar asustados y al final se lo comen a Francia. Luego, ¿qué dijo? Vamos a calmar todo lo que es Reino Unido desde el mar. Vamos a anular a Reino Unido desde el mar. Entonces, acá Inglaterra, pues en su cabeza de ellos, moría Reino Unido. Moría Inglaterra. Entonces, lo controlaba desde el mar y ya pues supuestamente neutralizó a Inglaterra. Ese era su plan. O sea, ya mató a Francia, ya mató a Reino Unido. Bueno, o sea, ya lo neutralizó, o sea, ya no lo va a atacar. ¿Y qué cosa iba a hacer después? Como ya tenía todo controlado y solamente quedaba él solito, prácticamente con todo su equipo, ¡fa! Con todo a Rusia. Y Rusia muere también. Y con eso gana la guerra. Supuestamente esto lo iban a hacer en unos meses. Imagínate la fe que se tuvieron de que en unos meses iban a terminar la guerra con ese plan. Bueno, ese era su plan de ellos. Entonces, Alemania ejecutó el plan de Schlieffen. ¿Y qué es lo que pasó? Alemania fue a invadir Bélgica, como está en el plan de Schlieffen. Dijeron, en 5 días cae Bélgica. En 5 días cae Bélgica y con eso matamos Francia. Alemania fue. ¿Qué pasó? Bélgica resistió. Pasaba un día, ya, normal. 2 días, ya, normal. 3 días, ya. 4 días, ya. 5.º día, acá debe morir Bélgica. 6.º día, 7.º día, 8.º día, 10.º día, 2. Bélgica aguantó. Bélgica aguantó. O sea, Bélgica no le... Bélgica resistió, o sea, ya murió. Obviamente Bélgica murió. O sea, no murió, pero bueno, fue neutralizado por Alemania, obviamente. Pero, como les digo, la idea de Alemania era de hacerlo en 5 días, para que Francia no agarre sospechas. Entonces, como hubo un montón de tiempo, le dieron un montón de tiempo a Francia para que se dé cuenta de que, pues, Alemania quería comérselo. Entonces, ¿qué hizo Francia? Bueno, Alemania al final terminó ganando la guerra contra Bélgica, pero llegó a Francia, llegó a Marne, y pues pasó lo que es la primera batalla de Marne, en la que fracasa Alemania, o sea, el frente alemán perdió. ¿Por qué? Porque, o sea, literalmente le dieron tiempo para que Francia se prepare, para que no haya problema entre Francia. Se dijeron acá, ya está, ya. Controlado, hoy me fui. Controlado, dijo. Entonces, se ocurrió la guerra, la primera batalla de Marne, entre el Imperio Alemán, que estaba dirigido por von Kluck, y por Francia, obviamente, el frente alemán, que estaba dirigido por Joseph Joffre. Que, bueno, como les digo, Francia ganó esta parte. Eso fue lo que es en el frente occidental, porque esto es lo que pasó acá en la izquierda. Pero Alemania también, pues, dijo, plan B, se fue para la izquierda, para la derecha, dijo, no puedo perder tiempo, dijo Alemania.
y pasó todo en el frente oriental. ¿Qué es lo que pasó acá? Fue que, pues, ¿qué es lo que pasó acá? Rusia, como les digo, o sea, obviamente Francia y Rusia tenían su plan, también ellos también tenían su plan. Ellos también tenían su plan, era pues obviamente atacarlo por los dos lados a Alemania. Y con eso ganar la guerra de frente, o sea, prácticamente Reino Unido no hace ni picho. Entonces, el Imperio Ruso junto con Francia iban a comerse a Alemania, pero por lo que pasó acá, tuvieron que como que rehacer su plan. No lo cambiaron mucho tampoco, ya que el Imperio Ruso igual se fue por acá y invadió esta parte noroeste de Alemania, llamada Prusia. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Fue que Alemania dijo, no, 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 yo no me puedo dejar ganar por Rusia. Pero no sé qué le pasó a Rusia, que en ese tiempo venía de una mala racha, por así decirlo. Y Rusia ya había perdido un pequeño conflicto con Japón. Y entonces acá su emperador dijo, vamos a atacar con toda Alemania. Fueron y perdieron. Alemania venció a Rusia en la batalla de Tannenberg. ¿Quién ganó acá? Acá hubieron dos batallas. Hubieron la batalla de Tannenberg y la batalla de los lagos Masurianos. Acá lo que fue de que, pues, obviamente, ganó Alemania, como les digo. Ganó Alemania y acá fue el que ganó. O sea, Rusia no le fue con todo en realidad. Me olvidé decirles que Rusia no fue con todo. O sea, Rusia tuvo que tener cierto control ya que acá se estaba produciendo lo que es la guerra de, perdón, la Revolución Rusa. Se estaba ocurriendo la Revolución Rusa. Entonces, pues, eso es lo que pasó. Entonces no le fue con todo. No le fue con todo, entonces, como les digo, pierden la batalla de Tannenberg y en la batalla de Lagos, ganando pues Hindenburg y Ludendorff respectivamente en cada batalla. Eso es lo que pasó en la primera guerra de movimientos. Eso es lo más relevante que pasó en la guerra de movimientos. O sea que Alemania gana por el lado occidental, pero por el lado oriental, perdón, por el lado occidental Alemania es recontra comido, es recontra neutralizado por Francia. Y pues por el lado oriental, pues como que le fue mejor porque derrotó a Rusia en dos batallas. O sea, tremenda cosota, le ganó. Le ganó a Alemania, le ganó. Le ganó. Ahora, siguiente parte es la que es la guerra de posiciones. Eh, ya. La vamos a explicar hasta una cierta parte y luego continuamos porque se va a acabar el tiempo. Guerra de posiciones, o también se llamó de dos maneras. La guerra de trincheras y la guerra de desgaste. Duró 2 añitos. ¿Por qué se le llamó así de desgaste de trincheras? Se preguntarán ustedes. Se le llamó así por lo que... Se le llamó así por lo que en Alemania pues acá ocurrió como cierto parálisis, hubo cierta lentitud en la guerra, hubo una cierta parálisis acá, ya que acá los imperios empezaban a desgastar entre ellos, por eso se llama también de desgastes. Más que nada Alemania se desgastaba bastante, ya que ellos, como les digo, no tenían cómo producir más armas. O sea, acá lo que necesitaban era que produzcan más armas, pero Alemania no tenía, por lo que no tenía imperios. En cambio, Francia e Inglaterra sí tenían, entonces ellos producían armas cuando se les dé la gana. Entonces, por eso se le llamó de desgaste, porque Alemania ya estaba gastando absolutamente todo, lo estaba dando todo de sí, pero ya pues como que no, ya estaba muriendo ya. A ver chicos, quiero hacerles una pregunta, quiero saber si todo está bien, ¿han entendido hasta acá? ¿Alguna duda sobre lo anterior? No, sí, una pregunta porque quiero terminar con esta parte y darles otro link. ¿Hay alguna duda hasta ahora sobre el desarrollo de la guerra en la primera guerra de movimientos? Dime, No, no, todo bien. dime. O sea, en pocas palabras, mientras había guerra, habían varios países o sea, por así decirlo, como que se sentían felices de que hubiera esto debido a que transportaban la materia prima, pero, o sea, ¿cuál fue el país, o sea, que más importó o que más importó en todo este tema? A ver, no te entendí bien, pero bueno. Tú me estás diciendo sobre que a algunos países le benefició. Ya, eso es verdad. Para terminar con este tema, porque ya no quiero meterle no quiero meterle mucho misterio al tema de Perú. Pues lo que pasó con el Perú, como les digo, en ese tiempo si se dan cuenta, está en 1914. Perdón, claro, la guerra empezó en 1914 a 1918. Si se dan cuenta,
en la clase que hemos hecho la vez pasada, el oncenio de Leguía, el oncenio obviamente empezó en 1919. O sea, el periodo que estaba antes de esa guerra, antes de la guerra, no, ¿qué estoy hablando? O sea, el periodo que fue antes del oncenio de Leguía fue la Primera Guerra Mundial. Pero a la vez en el Perú, que se estaba produciendo la época llamada por Jorge Basadre la República Aristocrática. Y si recuerdan, porque sí lo hemos hecho varias veces, fue de que la República Aristocrática fue un tiempo en el que... ¿Quién lo dominaba? ¿Quién lo dominaba en ese tiempo? ¿Qué tipo de personas? Nadie sabe qué tipo de personas. Ah, ¿qué cosa? ¿En la época aristócrata? Claro, la República Aristocrática. Ah, o sea, la gente que tenía más dinero, por así decirlo, los Claro, más millonarios. la gente de plata, los civiles, o también se llamó el civilismo, pues dominaba la oligarquía del país, la gente con plata. Pero para hacer, no, no les voy a meter mucho contexto de eso. Lo que pasó fue, como les digo, la guerra empieza en 1914. ¿Cuándo fue esto? En lo que es, se produjo Perú en ese tiempo, en la República Aristocrática, era primario exportador. Exportaba petróleo, exportaba algodón, exportaba azúcar, exportaba cobre, exportaba de todo. Exportaba de todo porque era primario exportador, tenía los recursos para poder exportar. Y como les digo, la guerra le benefició a ellos, porque ellos le daban sus recursos naturales, los exportaban, vendían sus recursos, los vendían allá a Europa para que produzcan más. Bueno, ahora sí, sigamos. Como les dije, la guerra de posiciones, también llamada de trincheras o de desgaste, fue todo por lo que es la resistencia de de los países, más que nada Francia, más que nada por su resistencia de ellos. Ahora, se dividió en tres batallas, bueno, en cuatro se dividió en tres batallas y en un combate. En la primera, la batalla de Ypres, como fue en Ypres, obviamente, en la que, bueno, fue un periodo corto, en el que más que nada, lo más importante de ese tiempo fue que, pues, Alemania implementa ¿qué cosa? Implementa lo que es el uso de las armas químicas, los gases tóxicos. En ese tiempo, ¿qué cosa se le llamó? Se le llamó el gas mostaza, o como dice ahí, gas tóxico. Y ahí comienza ¿qué cosa? Comienza la también denominada llamada guerra química. La guerra química se le denomina a este periodo en el que Alemania, y no solamente Alemania, sino otros países también, implementan lo que es el uso de bombas así tóxicas que afectaban con ciertos químicos al momento de explotar. Eso es lo más importante de la batalla de Ypres, o de, bueno, de cierta parte de la primera de la guerra de posiciones. Ahora, después viene la batalla de Somme, la batalla de Somme. ¿Qué es lo que fue acá? A ver, pensé, Mamani. Ok. Sigamos. Batalla de Somme. ¿Qué es lo que fue acá? La batalla de Somme, como está ahí, fue la más sangrienta, la batalla más sangrienta que ocurrió. Ahora, lo que les quiero contar acá es que acá se empezaron a implementar lo que es... acá es la más sangrienta porque acá hubo un montón de muertos. Acá hubo una gran parte de muertos ya. Algo de 700.000 muertos, hubo algo de 700.000 fallecidos en ese tiempo. Todo debido, no solamente por lo que son, obviamente, matazos entre ellos. O sea, obviamente va a haber muertes, pero nadie esperó de que haya casi 1.000.000 de muertos. Entonces, acá se empezó a implementar lo que eran las placas de códigos, no recuerdo bien su nombre, las placas de códigos en las que los soldados los soldados de algunas tropas, pues lo que hacían era colocárselo porque para saber de quién era el cuerpo, o sea, para saber para saber de qué recursos se le puede sacar a cada país o qué es la nueva implementación que tienen, porque como les digo, acá fue un momento en el que los imperios empezaron a resistir y se empezaron a formar en trincheras, se formaron a esperar en trincheras y lo que pasó acá fue que la gente se ponía esto para poder, al momento de que las personas mueran, reconocerlos de qué parte son. A lo mejor un francés se encuentra a un muerto alemán en su trinchera y al final pues encuentra cosas que tal vez a Francia no se le ocurrió, porque eso es lo bueno que tenía Alemania. Fuera que tenían gran intelecto y gran tecnología en la que Alemania tenía que hacer cosas que superaran por mucho a Francia. Tenían que crear cosas que superaran por mucho a Francia para poder darle cara.
ya que acá pues Francia, Alemania estaba prácticamente en la baja, por lo que no tenía recursos. En cambio Francia sí. Entonces Alemania tenía que potenciar absolutamente todo lo que tenía para poder derrotar a Francia. Entonces se implementó eso de los códigos que les digo, la gente, o sea, la gente incluso en las trincheras se quedaba esperando y se hacía de noche y la gente se hundía en el barro. Ponle que la gente se hundía en el barro del lugar, ya que podían estar ahí días, meses, y perdón, eh, se quedaban hundidos en el barro porque tenían que quedarse quietos esperando. Tenían que quedarse quietos esperando. Entonces, eh, por ejemplo, las personas que se quedaban dormidas, los soldados que se quedaban dormidos en la trinchera, hundidos en el barro, ponle que venía una rata así, unas ratazas, no me acuerdo, unas ratazas tamaño perro, ponle de, no sé, un Golden Retriever, ratas de ese tamaño, o un poco más pequeñas, creo que estoy exagerando. Pero eran ratazas, eran ratas muy grandes, eran tamaño de una cabeza, más grandes incluso. Ya, esas ratas iban, mientras dormían, pensaban que estaban muertos, las ratas se los comían. Lo desmembraban a los soldados y se los comían. Y obviamente pues terminaban muertos. Esos códigos, y bueno, así es como moría mucha gente también. Por ejemplo, también en lo que es lo de los códigos, por ejemplo, también se utilizaba, por ejemplo, un ejemplo puede ser cuando los soldados se ponían los códigos en los botas. Se lo ponían en las botas y al momento de pisar pues una mina, explotaba la mina, y pues para poder más o menos reconstruir el cuerpo también fue implementado este código, ya que, ya que la gente pues, bueno, los soldados cuando explotaban obviamente salían en pedacitos, pues tenían que armarlo de nuevo, pues tenían que armar el rompecabezas de quién murió. Entonces, algo así era, o sea, salía explotado, salía desmembrado, todas sus partes salían volando y pues en la taba, como le dicen, en la taba estaba lo que es el código y con ello podían ya recuperar todas sus partes. Entonces, eso fue lo que pasó en la batalla de Somme. Así hubo más de 7000 muertos, como le digo. Eh, Presente. ya. ¿Qué es lo que más pasó acá? Aparte de obviamente la guerra, que sea la más sangrienta. Se usó el primer tanque de la historia. Acá se empezó a utilizar el primer tanque de la historia. ¿Cómo se llamó? Se llamó el Mark I. El Mark I se llamó. Está acá. Tenía forma de un huevito. Pero mi causa iba a menos de medio kilómetro por hora. Hasta cualquier abuelo podía recorrer más que este huevito andante. Pero bueno, ya, o sea, era el primer tanque, no podían pedirle mucho. Actualmente, pues, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, sí fueron más que nada importantes el uso de los tanques en la guerra. Pero en la primera no, pues, porque, o sea, miren qué era esta cosa, pues, no avanzaba nada. No avanzaba nada. Era demasiado lento, muy lento, demasiado. Pero se implementó, pues, acá la gente se protegía, empezaba a matar gente, y pues eso es lo que fue. Se implementó, eso es lo que es en la batalla de Somme. Ni bien terminó la batalla, se produjo lo que es la batalla de Verdún. ¿Qué es lo que pasó en la batalla de Verdún? Acá lo que en realidad pasó fue que a Rusia ya estaba fregado. Rusia ya pues como por el tema de la revolución rusa, pues Rusia no tenía como que no priorizaba la guerra. No priorizaba la guerra en ese tiempo. Entonces Rusia pues dejó bueno, en todo lo que era la pelea con Alemania en el frente oriental, pues Rusia lo que hizo fue dejar de atacar a Alemania. No, ya no empezaba a atacar, o sea, se dejaba ganar, prácticamente se dejaba ganar. Entonces lo que hizo fue de que, lo cual benefició a Alemania, lo benefició en gran manera, ya que dejó como, ya no tenía que preocuparse del frente oriental, dijo, acá con todo le vamos a Francia, ¡fa! Vámonos con todo a Francia, ¡fa! Todo a Francia, todo, absolutamente todo, hay que darle todo a Francia, dijo. Con esto ganamos, dijo Alemania en la batalla de Verdún. Acá se formó la gran ofensiva alemana, ya que dijo, vamos, contra todos, ya vamos a matarlo a Francia. Entonces, pero Francia, como les digo, estaba en su trinchera, esperando,
a Alemania. Y acá se formó la famosa frase de los miembros alemanes, perdón, de los miembros franceses, de el no pasarán. De acá no pasan para nada, no pasarán. Eso es lo que paraban diciendo en la trinchera de Francia. Lo paraban diciendo, no dejaban de decir eso. No pasarán, no pasarán los alemanes. Los alemanes no pasarán. Entonces, y no pasaron. O sea, Alemania dijo, murió el Imperio Ruso, vamos nosotros ahora, vamos a matar a Francia. Vámonos con todo. ¿Qué pasó? Perdieron. Bien. Cojudo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó. Las tropas alemanas, lideradas por quién? Por von Falkenhayn, pues, que obviamente era de Alemania, se enfrentó contra lo que es las tropas de Francia, lideradas por Philippe Pétain. Y obviamente, como les digo, Francia lo sufrió, eso sí, Francia lo sufrió. Alemania lo dio todo, porque lo dio todo, absolutamente todo lo dio. Pero bueno, ¿qué puedes esperar de una gran potencia como es Francia? Se lo comió a Alemania, lo dejó en nada. Entonces eso es lo que ocurrió en lo que es la batalla de Verdún. Pero no solamente ocurrió solo estas batallas, también, como les digo, ocurrió un combate, la denominada la Guerra del Mar. Ocurrió en 1915 y pues es lo que pasó acá. Alemania creó la guerra, bueno, lo que es como que promovió lo que es la guerra marítima. Alemania creó lo que es la guerra del mar, así sin restricciones. Se llamaba la guerra del mar sin construcciones. Perdón que estoy hablando, sin restricciones. Acá simplemente Alemania lo que hacía era de que todas sus tropas submarinas veían algo que se movía y lo mataban, ¡pa! Al toque, lo hundían, ¡fa! Lo mataban, lo desaparecían. Eso era lo que era la guerra sin restricciones. O sea, no había restricciones, literalmente no había restricciones. Podían hundir incluso tropas suyas, pero igual, no les importaba, lo hundían. Entonces, eso es lo que ocurrió. Acá incluso, acá hubo un barquito peruano llamado Lorton. Un barquito peruano llamado Lorton se vino por acá, vino a repartir sus materias. Se pasó de lo que estaba acá el Perú. Vamos a dibujar el Perú como es el Perú. Vamos a dibujarlo así, el Perú. Ahí. El Perú. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Desde el puerto del Callao, pues agarraron pues el barquito Lorton. Era un barquito recién comprado. Era un barquito moderno, recién comprado, nuevo. Salió de acá y empezó a pasearse. Vamos a repartir nuestras cosas, dijeron. Se fueron, siguieron su viaje. Perdón, por acá. Se fueron, dieron su viaje y se empezaron a meter por acá. Dijeron, vamos a repartir otras cositas. Y Alemania pues estaba molesto. Agarró y lo hundió al toque. ¿Qué culpa tenía? Y los peruanos le declararon la guerra a Alemania. Imagínate, Alemania, perdón, Perú le declaró la guerra a Alemania. Pero Alemania ni enterado. O sea, Perú le declaró la guerra a Alemania y Perú la ganó. Sorpresivamente la ganó. O sea, tú puedes ir por cualquier lado y decir, nosotros le hemos ganado la guerra a Alemania. Y todos se van a cagar de risa en tu cara. O sea, estás diciendo la verdad. Pero, o sea, es porque la guerra a Alemania no le importó. Estaba en plena guerra mundial y ¿tú crees que va a hacer caso a los peruanitos? O sea, si Perú ingresaba a la guerra nadie se daba cuenta. Porque no va a aportar en nada. Perú no te va a aportar en nada. Entonces, Perú, bueno, por lo menos le hemos ganado una guerra a una potencia. Hay que estar orgullosos de eso. Pero como vieron de que no les importó, pues agarraron sus 10 barquitos pesqueros de Alemania, porque habían barquitos pesqueros en el este, en Cusco que estoy hablando, en Callao. Habían 10 barquitos pesqueros de Alemania, obviamente en lo que estaba, pues, por lo que sus alimentos. En ese lugar, pues, Perú, pues, raptó sus barcos. Entonces, prácticamente Perú dijo, tú diste mi barco, yo te dejo sin pescado, pe. A ver quién pierde acá, pe. A ver quién pierde, dijo. Yo me quedo con... Yo no quiero compartir, pe. ¿Cómo me vas a hundir mi barco? Ya no quiero ya. Bueno, eso es lo que fue. Eso fue lo que es la guerra sin restricciones, la guerra del mar sin restricciones. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Como fue sin restricciones, hubo una flota marina una flota marina inglesa llamada la Lusitania. Perdón. Llamada Lusitania.
Estoy mal de la garganta, perdón. Eh, Había un barco inglés llamado Lusitania, que, bueno, o sea, era inglés, como les digo, era inglés, pero habían personas allá adentro, habían personas que eran estadounidenses, todos eran estadounidenses, no había ni un inglés. Entonces, lo que pasó en Lusitania fue de que estaba paseándose por acá, se estaba pasando por acá Lusitania, y el Imperio Alemán, bueno, la flota alemana agarró y ¡pa! Se lo hundió al toque porque, pues, obviamente estaban molestos. Ellos estaban hartos ya de tanto perder. Entonces se metió por acá y ¡pa! Lo hundió a Lusitania. Y como eran todos Estados, o sea, lo que menos quería Alemania era meterse con Estados Unidos. Porque, a ver, acuérdate de que Estados Unidos es una gran potencia. Imagínate que Estados Unidos es tan potencia de que le tiene miedo a Reino Unido. Inglaterra le tenía miedo a Estados Unidos. Le tenía un miedo bastante grande a Estados Unidos, porque era una gran potencia. No les conviene potencia con potencia porque no les conviene enfrentarse porque pues, obviamente van a ocasionar una crisis mundial, una crisis peor que la guerra, la misma guerra mundial. Entonces, eso es lo que pasó, pues. Entonces, pero Alemania no se dio cuenta de que habían tropas estadounidenses ahí. Bueno, había gente estadounidense ahí. Y lo que pasó fue de que lo hundió y dijo, no, huevón, ¿qué hicimos? Matamos a los estadounidenses. Y los estadounidenses, de Estados Unidos agarró y dijo, ¿qué te metes conmigo? Yo no te hice nada. Yo no te hice nada. ¿Qué te pasa conmigo? Y bueno, ahí se molestó a Estados Unidos. Y hubo un enfrentamiento naval en Jutlandia, en donde Inglaterra hundió las flotas alemanas. Ahí, ¿cómo se llama? Ahí, o sea, Estados Unidos ya estaba molesto con Alemania. No le hizo nada. Pero, entonces, como obviamente, como hundieron la flota de Inglaterra, pues Inglaterra se molestó. Inglaterra se molestó y enfrentó a Francia, perdón, a Alemania en el enfrentamiento naval de Jutlandia, en el que Inglaterra, ¿qué cosa hace? Pues hunde la flota alemana, lo cual hizo que Alemania pues tuvo que obviamente rescindir a seguir con la guerra del mar, pero la reanudó en 1917, la continuó ahí, y ahí Alemania lo que quiso es ya, ¿cómo se llama? Como estaba haciendo conflicto con Estados Unidos, pues él lo que quiso fue atacar indirectamente a Estados Unidos. ¿Cómo lo hizo? Mediante el telegrama de Zimmerman, lo que hizo Alemania fue mandarle mensajes a México para poder, para ayudarlos, para potenciarlos, para darles ciertas ayudas en lo que es invadir Estados Unidos, hacerle la guerra a Estados Unidos para que no se distraiga con Alemania y Alemania pueda hacer sus cosas tranquilo. Entonces, le mandó el telegrama de Zimmerman en el que le decían pues de que si ellos interrumpen a Estados Unidos, lo joden con lo que es recuperar sus tierras en México, para que recupere sus tierras de Estados Unidos que le había invadido, pues dijo de que lo ayudaría siempre y cuando pues lo distrae, obviamente. Quería cierta ayuda de México. Pero el telegrama de Zimmerman ¿cómo se llama? Fue intervenido y no llegó a manos de México. Y ahí se hunde el barco. Por ahí pasó otra flota llamada el USS Vigilante, o Vigilant, como se le diga. Entonces pasó por acá, pasó por acá. Y Alemania, obviamente, pues seguía con su política con su guerra de sin restricciones y ¡pam! Lo hundió al toque. Dijo, ya fuiste, pe. Estados Unidos dijo, ya fuiste, pe. Ya fuiste, pe. Molesto estaba Estados Unidos. Y el presidente Wilson de ese tiempo le declaró la guerra a Alemania. O sea, ¿qué es lo que pasó? Estados Unidos se unió al bando de los aliados o de la Triple Entente, como le quieran decir. Eso es lo que pasó. Alemania se pasó de la raya con Estados Unidos. Entonces el presidente Wilson lo que hizo fue declarar la guerra a Alemania. Ya estaba molesto ya. Y ahí Estados Unidos ingresó a la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que pasó en la guerra de posiciones. ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven todo correcto? ¿O tienen alguna duda sobre esta parte? Todo correcto. Sí, pongan un like a ver si está todo bien. Ya ven. Entonces todo bien. A ver, dime quién quiere opinar.
Tú dijiste que Perú apoyó un poco, pero que no se notó, porque Eso lo mencioné justo antes en la llamada anterior, fue que, o sea, Perú apoyó en que de manera que exportaba materias primas para que ellos se sigan matando. Eh, como les digo, fue en la República Aristocrática, en el gobierno de Óscar Raimundo Benavides junto con Manuel Pardo y Barreda, en la que se concretó lo que es las exportaciones de Perú a lo que es a lo que eran los países europeos para la guerra. O sea, a Perú no le importaba quién darle, simplemente quería ganar plata. Entonces sus recursos naturales como el petróleo, bueno, el petróleo no es ni tanto, el azúcar, el algodón, el cobre, todo eso se fue para Europa, exportando todo eso y haciendo que el Perú tenga más ingresos. Así promoviendo más la guerra prácticamente, porque al final, o sea, a ellos les afectó, pero de manera positiva. Eso es lo que fue. Bien, ok. ok, ok, ok. Ya, entonces con la última parte del desarrollo de la guerra, que, bueno, uy, no puse la diapositiva, no me digas eso. Uy, no me digas que no lo puse. No, sí lo puse, acá está. Ya, me olvidé poner el título. Es la Segunda Guerra de Movimientos. Me olvidé poner el título acá debería decir Segunda Guerra de Movimientos. Pero bueno, ya, si hay primera, no hay primera si no hay segunda, ¿sí o no? Entonces, la Primera Guerra de Movimientos está ahí la primera y ahora es la segunda, es la última parte. ¿Qué es lo que pasó acá? Como les digo, Estados Unidos pues se unió al bando de los aliados. Entonces envió ejércitos al bando de la Entente para que pueda apoyarlos y los puedan, obviamente, sea más fácil derrotar a lo que es... sea más fácil derrotar a lo que es Alemania. Pues ya Alemania ya está fregado ya. Ahí ya estaba muriendo Alemania. Pero aún así estaba resistiendo eso sí estaba resistiendo con bastante fuerza. Estaba perjudicando ya a los otros países. Pero Estados Unidos pues envió tropas al ejército, perdón, envió ejército al bando del Entente, que fue dirigido por Pershing, ese fue su líder de las tropas estadounidenses. ¿Qué más pasó? Ahí se firmó el tratado de paz de, ¿cómo se llama? Llamado Brest-Litovsk. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues obviamente hay dos nombres, un nombre alemán, un nombre ruso. ¿Eso qué significó? Eso lo vemos exactamente aquí. Lo vemos aquí. En el que se firmó la paz entre lo que es la parte de Rusia con Alemania. O sea, ahí ya Rusia dijo, no, no, mano, ya no puedo seguir peleando en la guerra. Ya no puedo seguir peleando en la guerra. Necesito darle prioridad a la revolución. Porque, o sea, o sea, no tiene ni el control de su propio país y quiere participar en el control del mundo. Entonces, como que no va. Entonces, como que se rindió, pues, firmando el Tratado de Paz de Brest-Litovsk. Ahí se rindió Rusia, se retiró de la guerra. Ahora, en la segunda batalla de Marne, acuérdense de que si hay una primera batalla es porque hay segunda. En la primera batalla de Marne, acuérdense que en la primera fue en la que Alemania bueno, fracasó su plan Schlieffen, fracasó el plan Schlieffen de Alemania. Y en la segunda batalla de Marne, pues ocurrió lo mismo que ocurrió en lo que es la batalla de ¿cómo se llama? La batalla de Verdún. En la batalla de Verdún ocurrió lo mismo. Alemania dijo ya está, ya hay que darlo todo. Ya estamos en nada, hay que darlo todo mejor. Y fue una gran ofensiva alemana. Pero ¿qué pasó acá? Dijo ya hay que darle con todo, vamos. Vamos a darle con todo. Dijeron vamos, vamos, vamos. ¡Fua! 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 Dijeron y perdieron, ¿ve? Alemania tiene esa costumbre de atacar y perder al mismo tiempo. Pero bueno, Alemania lo dio todo en esa guerra, en esa batalla de Marne. Lo dio todo, pero ¿qué fue? Pues perdió. Fue humillado por la resistencia francesa, eh, lideradas por Ferdinand Foch y por John Joseph Pershing, que venía de Estados Unidos, como les digo, le estaba apoyando. Entonces, gracias a estos dos personajes, la resistencia francesa pues salió vencedora en la segunda batalla de Marne. Y por último, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se firmó el armisticio de Compiègne bueno, ahí me da flojera decirlo. Así que ahí está. Eso es. Eso es lo que... ¿Dónde se firmó dónde se firmó el lugar?
Ahí, ahí fue. Bueno, ¿qué es lo que fue este lugar? ¿Qué es lo que fue el armisticio de Compiègne, como se diga, firmado allá en Le Francfort. Ah, mira, lo dije bien. Bueno, ¿qué es lo que fue? Pues fue una firma, fue un acuerdo firmado entre quiénes, entre los aliados y lo que es entre los aliados y lo que es Alemania, pues porque Alemania era el único vivo ya. Ay, muchachos, perdónenme que se me pasó un detalle, que es en que en la primera guerra de movimientos, se me olvidó decirles, perdónenme, se me olvidó mencionarles que en la primera guerra de movimientos, eh, al toque nomás, pues, casi al inicio, pero no fue al inicio de la guerra, fue que Italia pues, Italia quedó en un acuerdo con el Imperio Austrohúngaro, quedaron con un imperio entre estos dos. O sea, si se han dado cuenta, en toda la guerra, si se han dado cuenta, entre toda la guerra, solamente hablé del Imperio Alemán en lo que es el grupo de la triple alianza. Si se han dado cuenta, solamente hablé de Alemania, pero no mencioné en ningún momento al Imperio Austrohúngaro ni a Italia. ¿Qué pasó? Se preguntarán qué pasó acá, qué pasó, o sea, ¿por qué no lo mencioné? Y es porque al inicio, casi al inicio, Italia pues tenía un acuerdo con el Imperio Austrohúngaro al momento de formarse la Triple Alianza. Fue que Italia tenía un acuerdo con el Imperio Austrohúngaro sobre que si ellos iban a participar en una guerra junto al Imperio Austrohúngaro, si iban a defenderlo prácticamente, Italia, pues, bueno, al Imperio Austrohúngaro tenía que devolverle cierto territorio que el Imperio le había quitado. Pero viendo de que ya empezó la guerra, pasaban los meses y no veía que el Imperio Austrohúngaro ceda su territorio, pues entraron en conflicto estos dos. E Italia se pasó al bando de la Triple Entente. No fue como que no influyó mucho, pero Italia fue cambiado, o sea, se cambió de bando. Y el Imperio Austrohúngaro pues quedó igual, quedó resentido. Entonces, como que no influyeron mucho en la guerra y solamente el Imperio Alemán fue el que luchó por esta alianza. O sea, literalmente Alemania lo que no quería era enfrentarse a todos al mismo tiempo, pero viendo de que sus dos amigos eran medio retrasaditos, pues, pues el Imperio Alemán tuvo que hacer lo que no quería, enfrentarse a los tres países solo. Eso es lo que me olvidé mencionarles, de verdad, perdón. Ahora, como les digo, acá se firmó por último acá, en la segunda guerra de movimientos, se firmó el armisticio de Compiègne el 11 de noviembre de 1918, en la cual es la rendición de Alemania acá como les digo, acá es lo que les dije de que acá se pone fin a la guerra en combate, o sea, ya dejan de pelearse con armas, la batalla campal se acaba por el tratado por la firma del armisticio de Compiègne. Ahí es donde Alemania se rinde. Pero acá no acabó pues lo que es... acá acabó el conflicto en guerra. Pero el conflicto en sí no acabó. Y por eso se firmó el Tratado de Versalles. Y de paso vamos a ver unas consecuencias para poder terminar de una vez. ¿Qué es lo que pasó? Pues en la firma del Tratado de Versalles, pues ¿qué le hace? Pues pone fin a la guerra entre los aliados de Alemania. Pone fin al conflicto, mejor dicho. Ahí no debería decir guerra. Debería decir más que nada conflicto. Acá tendría que ser conflicto. Pone más que nada fin al conflicto entre los países aliados, quienes pues son los de la Triple Entente, junto con Alemania, porque Alemania prácticamente es el único sobreviviente de la Triple Alianza. ¿Qué decía este tratado? Que Alemania iba a perder territorios, iba a perder colonias, se le devolvió, por ejemplo, ¿qué se le devolvió a Alemania? Perdón, a Francia. Por ejemplo, a Francia se le pudo devolver algunos... Se le pudo devolver algunos territorios se les pudo devolver a Francia, como puede ser, no sé, Alsacia o Lorena se les pudo devolver a Francia. También le devolvió, por ejemplo, algunos países a quienes, le devolvió a Dinamarca ciertos territorios, le devolvió a Schleswig, también le devolvió a, bueno, se formaron otros países, devolvió también la Prusia Oriental, por ejemplo. Entonces, a algunos países se les devolvió territorio que Alemania había invadido. ¿Qué pasó también? Pues Alemania tuvo que pagar una indemnización de 44 millones de dólares por todo lo que ocasionó, porque prácticamente a Alemania se le dio culpable, se le declaró culpable de la guerra, porque literalmente por culpa de Alemania se declaró la guerra.
O sea, Alemania fue el que promovió la guerra, pero o sea, sé que la guerra no comenzó por culpa de Alemania, o sea, por culpa de Alemania no empezó, pero Alemania tiene más influencia en el comienzo de la guerra, por lo que implementó la política armamentística, tenía recelo, bueno, la invasión a Marruecos, el resentimiento que tuvo por no recibir colonias, la formación de las políticas de alianzas, por ejemplo. Todo eso fue culpa de Alemania, entonces Alemania fue el que ocasionó todo esto, por así decirlo. Y actualmente, pues, o sea, hubo un pago hace un tiempo ya de 30 millones, que si no me equivoco, 32 millones, pero actualmente la deuda sigue en 132 millones de dólares. Alemania tiene que seguir pagando todavía. ¿Y qué pasó con el ejército alemán? Pues lo redujeron, obviamente, le dieron una rebaja bastante grande. Y en las que ya son las consecuencias de por sí del fin de la guerra, fue que se implementó, o sea, que ya se confirmaron la aparición de nuevas potencias. Estados Unidos ya se proclamó como una potencia y Japón también. Acá se creó, gracias al promuevo del presidente Wilson, se crea la Sociedad de Naciones, la cual se establecen los 14 puntos de Wilson. Pero esto no importa mucho porque no duró nada, ya que hubo una exclusión de países y además los 14 puntos pues como que beneficiaban más al país estadounidense. Entonces como que esta parte fracasó y fue como la primera, fue como la beta, por así decirlo, de la ONU. Entonces, eso fue lo que es la Sociedad de Naciones. Fracasó al toque. ¿Qué más pasó? Se crearon nuevos países. Se crearon, por ejemplo, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Letonia, Estonia. Todos, Polonia, lo dije. Esos países ¿cómo se llama? Se crean nuevos países. Hungría también. Ahí, ¿qué pasó también? Cayeron 4 imperios. Cayó el segundo imperio de Reich, o también llamado el imperio alemán. Se cayó el imperio ruso, ya sé, cayó el imperio ruso. Cayó el imperio otomano, que ya le dije a Turquía. Cayó el imperio austrohúngaro. ¿Eso qué significa que cae el imperio austrohúngaro? Se crea, ¿qué cosa? Se crean los estados ya de Austria-Hungría, de toda esa parte de balcánica. Se separan y Austria y Hungría se convierten en países independientes. Por ejemplo, el segundo imperio de Reich fue reemplazado por la República de Weimar. El imperio ruso fue reemplazado por ¿quién? Por la Unión Soviética. Y pues lo que es el imperio otomano pues fue cambiado por la República de Turquía, actualmente Turquía. Y bueno, se crearon varios estados. Eso, bueno, chicos, eso es todo lo que ocurrió bueno, eso hemos visto todos los puntos importantes que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial. ¿Tienen alguna duda sobre todo el tema en general? ¿Tienen alguna duda? Eso es todo. Antes de pasar con las preguntas, pues obviamente quiero saber si tienen dudas sobre algo. O no vamos de frente a la ficha. Perfecto. ¿Todo bien? Ya está, ya. Entonces, ¿todo bien? Vámonos de frente a la ficha, salgan su fichita. Bueno, abran su ficha, pues. Abran su ficha, yo voy a pasar acá. Ustedes me van dictando sus claves. Bien. ¿Tienen clave de la 1? ¿Tienen clave de la 1? Espera, pe manito. ¿Tienen clave de la 1? A ver. Te piden verdadero o falso de lo que pasó en la guerra. Ya. Igual cualquier cosa les estaré pasando el PPT en PDF por si le quieren dar una repasada, no sé. Ahí se lo mando por si acaso. Ok. ¿Tienen clave? Espera, a ti que le saco al ojo nomás. A ver, vamos viendo uno por uno. El bloque fue formado por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Obviamente fue conocido como la Triple Alianza. Entonces, la primera es falsa. Es falso. El Tratado de Versalles impuso reparaciones económicas contra Alemania, obviamente, le hizo pagar Bueno. 44 millones. La guerra de trincheras fue una de las principales características del conflicto del frente occidental.
Ahora, claro, porque Alemania tenía sus trincheras en las que aguantaba la presión del imperio ruso junto con Francia. Entonces, en la guerra de trincheras, pues también ocurrió en el frente occidental porque también tuvo la resistencia de Alemania con Rusia, entonces es verdadero. Al ojo, la. Claro, la A sería porque la participación de Estados Unidos ayudó a que los aliados pues tengan un mejor rendimiento en la guerra. La 2, la Conferencia de París, o sea, la creación de la Sociedad de Naciones. Pregunta de examen de admisión es esto. Este organismo expresó, ¿qué expresó? A ver. Eh, hmm, ya, también está el ojo. Vamos de abajo para arriba. Culpar a los países aliados por el inicio de la guerra. A ver, los aliados no iniciaron la guerra, lo inició Alemania. Alemania es de la Triple Alianza, entonces no va. La responsabilidad de la humanidad de las guerras, a ver, la culpa es de Alemania, entonces no. La intención de reparar todos los discursos. El deseo de un nuevo mundo de reordenamiento mundial, no, reordenamiento mundial no es. Acá como les dije, más que nada buscaba un beneficio estadounidense. Y no querían un reordenamiento, simplemente querían que ya no haya guerra. Entonces, en todo caso sería la clave la A. Porque querían que todo esté tranquilo y pues obviamente que los países dañados sean obviamente recompensados por lo que pasó. Ok, problema 3. Pregunta 3, perdón. ¿En qué contexto de la Primera Guerra Mundial surgieron... Ya, ¿cuál es verdadero de todos estos? Dicen. Ya, la revolución de bolchevique en 1917 permitió la consolidación del régimen zarista en Rusia. A ver, acuérdense que Rusia no fue reemplazado. Entonces ya deja de existir Rusia. Y fue reemplazado por la Unión Soviética. Entonces no puede ser bolchevique. La primera no es. El Tratado de Brest-Litovsk fue un acuerdo formalizado por la salida de Rusia en el conflicto. Eso es verdadero. Tenemos opción B. La Sociedad de Naciones fue iniciada en 1918 por la iniciativa del presidente Roosevelt. Esto es falso. Esto es falso porque acuérdense que ¿quién lo hizo? El presidente Wilson. El Imperio Austrohúngaro se expandió. Acuérdense que después del conflicto, más bien fue partido a la mitad. Hungría con Austria. Y la Primera Guerra Mundial fue resuelta rápidamente. No fue resuelta rápidamente. Y no tiene nada que ver que Italia se haya ido. No tiene nada que ver que Italia se haya ido. Entonces, clave la B. Cualquier cosa pregunten igual, por si no les queda claro por qué la clave. Verdadero y falso. Al ojo, ¿Qué díganme. fue? Al ojo, díganme. No se te escucha. A ver, ahora. Clave de la B, clave de la 4, verdadero y falso nomás. Y ahora vamos. ¿El Imperio Otomano fue uno de los vencedores del conflicto? Pues obviamente no. El Imperio Otomano fue uno de los que sufrió la guerra. Las fronteras de Europa se reorganizaron tras la guerra, surgiendo países como Checoslovaquia. Esto es verdadero. La guerra fue un factor importante para la caída de los zares en Rusia. Verdadero, claro, porque Rusia pues deja la guerra justamente para ir a la protección de la revolución. Y la firma del Tratado de Versalles significó el fin del conflicto para todos los países involucrados. A ver, quiero ver si me entendieron la explicación. ¿Es verdadero o falso la última? La 4. ¿Es verdadero o falso? Díctala, porque no me deja abrir mi vaina. Dice, la firma del Tratado de Versalles significó el fin del conflicto para todos los países involucrados. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. No, es falso. Falso. Es falso. Porque te dije, loca. El Tratado de Versalles lo que hizo huevón. ¿Quién puta me votó de grupo? ¿Qué pasó? Ok, muchachos. Me votaron de grupo. Ya bueno, sigamos. Espérate, vamos a terminar con esto una vez. Ya.
Tranquilos, tranquilos. Ya, es falso porque en el Tratado de Versalles acá te dice de que todos los países involucrados. No se firmó todos los países No, solo involucrados, fue Alemania. se firmó con Alemania y con las potencias nada más. Entonces la clave sería O sea, B. ah, puta, no encuentro tu archivo. Ah, da. Ya, 5, 5, 5, 5. Causas, Pero, ya. De las causas, relacionar, dice. Tenemos la paz ¿verdad? armada, el nacionalismo, el detonante y el imperialismo. Ya, la expansión territorial y el dominio económico. ¿Qué era eso que les dije? Les dije al inicio. ¿Qué era? Una idea que... Repite, repite, ven, no te escuché ni. Ah, ya, espérate, acá la tengo, acá la tengo. La 5, ¿no? Claro, las 5. ¿Qué dice la 5? ¿Dónde está la 5? Ahí, acá está. Las causas, no bajes Pepiquín, las causas de la Primera Guerra Mundial. Puta madre, no, ni pincho. Por acá debe estar. Acá está, ya lo vi. Ok, vamos a buscar primero el de la paz armada. A Eh, ver, a ver. La paz armada. La paz armada, yo les dije, acuérdense, era de... Ah, si no me recuerdo, creo que era como para alistarse, algo así como para la guerra, por así decirlo. Claro, implementar leyes que promuevan lo que es la producción de armas. Entonces, por tanto, lo que sería para lo que es la paz armada sería la... ¿Cuál? La B, ¿no? La B, La B, ya la la B, B. ya uno es B. Ahora la 2, el O sea, nacionalismo. ¿Qué les dije que era el nacionalismo? o era como, por así que te metían presión para que vayas a la guerra, ¿sí? ¿No? O sea, es tu patria, tienes que defenderla sí o sí, no debes ser un cobarde, por así decirlo. En ese caso, ¿cuál sería el enunciado correcto para el nacionalismo? La C, La C, 2C. Entonces vamos por descarte, pues primero B, segundo C. Ya está, la D. la D. Vamos a completarlo, pues obviamente la 3 dice detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque, que se los dije. Ahora, y lo que resta, pues obviamente el imperialismo, pues es esto de acá. Ahora, Espérate, pe, manito. ¿De qué hago para que me pongas mi AD? vamos con la 6. Ya, la participación de potencias. ¿Quién cambió de bando al inicio, les dije? Ay, me cagaste ahí. Yo se los Me dije cagaste. antes Vos de saca ir. memoria, loco, nomás. Vos saca memoria, espérate. Ah, Italia, ve. Italia por problemas geopolíticos, porque había quedado un acuerdo con Austria-Hungría y no cumplió su acuerdo y pues se retiró hacia el otro lado. Ajá. Ya, ¿cuál fue el motivo? Esto no, claro. ¿El motivo de por qué se cambió? No. Esta es la 7. La 7 dice marcado por distintas batallas. Ya, ¿cuál es la verdadera? Dice. Ujú, Ah, ya. ujú. Vamos por abajo. El frente oriental fue exclusivamente protagonizado por la Triple Entente. Acuérdense que la guerra protagonizaba a los dos bandos, solamente de que en el otro bando solamente estaba Alemania solita. Entonces no va. Pobre Eh, poto. en el frente occidental, los aliados lograron avances decisivos desde el punto. No, porque los aliados también sufrieron. Acuérdense que Rusia también sufrió. Mm, mm, Eh, en, el, creo que es la A. en el frente occidental fue caracterizado por la guerra de trincheras y grandes ofensivas, claro. Está bien, por la resistencia alemana. Y la grande ofensiva de quién? De Alemania, pues Alemania es el que dio la gran ofensiva. 8. Ya, ¿qué generó el ingreso de Estados Unidos a la guerra? La E. No. No, la B, creo. Claro, está entre la E y la B, pero o sea, acá te dice cuál aceleró. Ya, esto lo molestó, pero la E lo que lo Ah, pues aceleró. creo que. Oh, ya entendí, ya entendí. Hay que tener cuidado con esas cositas. La Primera Guerra Mundial generó consecuencias económicas, sociales, ya. Indique cuál no es correcta. Al ojo.
Eso del ojo no me gusta, pana. Yo deseo pensar un poquito. Ah, espérate, ¿qué dice? ¿Qué dice? La primera guerra generó consecuencias económicas y dije cuál no es una consecuencia del conflicto. La B, Claro, la B no tenía nada que ver África. O sea, África sí tuvo que ver, pero eso es más que nada en los antecedentes. La última. ¿Qué plan fracasó en vamos a Alemania? ver. ¿Qué plan fracasó en Ah, Alemania? ¿Cuál fue el plan? El plan que fracasó de Alemania. ahí está el plan Schlieffen. Claro, el plan de Schlieffen. Bueno, Ya, y mi nota. iba a decir muchachos, pero me doy cuenta de que estás solo tú, así que bueno. Tú te quedaste hasta el final, pero la clase estuvo entretenida. ¿Qué opinas de la clase? Ah, pero la sexo, ahora ya entendí mejor. Este profesor de sociales no explicó tal así, pero no. Ese profesor de sociales como que no enseña, ¿sí o no? Es No, otra, esto es para burlarse, es para burlarse de los apellidos el número uno. es otra cosa ya. Bueno, entonces eso sería todo. Acuérdate que la próxima semana hay 3 clases más, con incluidas 2 de inglés. ¿Cuál? El jueves 26 hay Ya. economía con inflación. La inflación, Anda, bien. vamos a saber lo que pasó con Alan García en ese tiempo. Balazo. No, antes, en su primer gobierno. Después el viernes Antes. 27 vamos a ver lo que es la República Aristocrática. Un tema muy interesante, la verdad. ¿Cómo? Y Oh, pero bueno, una consulta. dime. Por ahí había visto así de que Alan García fue el que empezó la construcción de del tren que tenemos por acá por los postes. ¿Es verdad? Uy, me agarraste porque no recuerdo bien, porque o sea, Porque yo había visto así algo de que él empezó y para colmo, después de años tuvo que volver a la presidencia para para terminarlo, ¿no? algo así, sí, creo que sí, tienes razón. La cosa sería investigarlo un poco más. Algo así fue, sí. Bueno, Mañana quiero y mi nota. el sábado 28 tocaría geografía, factores de lo que es fenómenos naturales, todo lo que es placas tectónicas, todo ese tipo de esas cosas. Y bueno, Ya. jueves y sábado va a haber, después de esas clases va a haber inglés. ¿Cuántos minutos? Vamos a estar desde las 7:30 hasta hasta las 10. Pero fijo. Claro, fijo, No, porque... de que después me cancelas al día siguiente, ¿no? No, fijo, no te preocupes. Ya, pues. Estaremos